Bueno, para dar respuesta a la pregunta que se formuló de si es fundamental la filosofía de la química en la enseñanza de la química, empezaremos abarcando la labor de la filosofía de la química desde el llamado reduccionismo. Posterior a eso, vamos a verlo desde un punto de vista de los modelos científicos y por último desde la historia. Entonces, como primero, vamos a ver la filosofía de la química desde el llamado reduccionismo. Existe un amplio pensamiento de que la química puede ser perfectamente reducida a la física y de esta manera la filosofía de la química también puede ser reducida a una filosofía de la física. Pero esto sencillamente sería un paso para decir que no habría necesidad de tener una filosofía de la química. Esto no quiere decir otra cosa más que si existe una filosofía de la química es porque esta ciencia es autónoma de ser estudiada. Pero la razón principal desde el punto de vista del reduccionismo es que la química no posee leyes universales de la forma en que sí lo hace la física. Sin embargo, la falta de leyes universales en la química también es un aspecto a cuestionar. Ahora bien, sabiendo que la filosofía que ha estudiado la idea de reduccionismo está cargada de muchos sinsentidos, se ha establecido que no hay suficientes argumentos que desaprueben la autonomía de la química. La filosofía de la química también trata de explicar que el reduccionismo de la química a la física no es correcto, puesto que la química proporciona suficientes teorías y modelos para ser una ciencia independiente. Según Rimas, la filosofía que ha estudiado la idea del reduccionismo está cargada también de muchos sinsentidos. Primero, porque no es claro que las leyes de la química se puedan demostrar en caso tal de que existan, y segundo, tampoco es claro la noción de reducción exitosa aún con teorías ya aceptadas. Por esto, la filosofía que ha estudiado la reducción de esta ciencia sigue cargada de muchos sinsentidos. Es importante también resaltar los argumentos de lo que estoy planteando con 3 puntos. El primero, no se ha establecido con claridad la frontera entre los dos polos a comparar, en este caso la química y la física. Segundo, no existe una noción satisfactoria de reducción, por lo que la cuestión de su concepto está por estudiarse y sin resultado. Y tercero, como mínimo la noción de reducción debe ser desmenuzada y estudiada hasta el punto de que sea claro lo que se quiere comparar. Para seguir con la línea de las herramientas de la filosofía de la química para la enseñanza de la misma, es bien sabido por cualquiera que se interese en el ámbito educativo que el verdadero aprendizaje no está en repetir de memoria conclusiones, fechas o postulados, puesto que este tipo de acciones no contribuye al desarrollo del pensamiento científico ni al desarrollo de las habilidades que se espera de cada uno de los estudiantes. Se hace necesario entonces que el aula sea lo más cercano al constructivismo que proponen pedagogos y psicólogos como Brunner y Vygotsky, donde dice que el aprendizaje lo debe construir cada uno de los estudiantes haciendo una relación entre los conocimientos previos y los nuevos aprendizajes que adquieren por medio de nuevas experiencias. También es de conocimiento para la mayoría de educadores e investigadores en el ámbito de las ciencias que para el grueso de la población las ciencias tienden a ser vistas como difíciles o netamente matemáticas. Entonces es allí donde entra la filosofía de las ciencias a atacar el problema desde el modelo. Los modelos son los puentes que permiten unir el mundo real o tangible con el mundo de lo abstracto, con algún objetivo específico. Podemos encontrar entonces 2 clases de modelo. El primer modelo es el modelo mental, que tiene que ver con todo lo de las ideas previas y constructos individuales. Y el segundo es el modelo material, que es la representación física o visible de los modelos mentales. El ejemplo más común en cuanto a modelos mentales suele ser la analogía. A pesar de que sabemos que no es el mejor modelo para aplicar en el aula, puesto que este no es fiel reflejo de la realidad, también sabemos que resulta muy útil a la hora de enseñar algún constructo que de alguna manera sea abstracto, como por ejemplo el tema del orbital y del mol. Es labor del maestro conocer y comprender cómo y cuándo se emplea la analogía con el objetivo de no llegar a confundir ni generar malos entendidos en el aula.
En cuanto al modelo material, normalmente se piensa en el ejemplo de los modelos atómicos o la hélice del ADN. El uso de este tipo de modelos en específico es importante siempre y cuando se haga la salvedad de que es una representación y puede cambiar conforme cambian las teorías y leyes o conforme se van aceptando unas nuevas. El modelo material es importante porque hace que un concepto científico entre a la realidad próxima de cada uno de los estudiantes y apropien mejor el conocimiento. En 2014, José Antonio Chamizo y Alejandra García realizaron un estudio en México con profesores en ejercicio, donde el producto final era una práctica en la que su mayoría eran actividades con modelos. Estos profesores daban clase en diferentes niveles escolares y diferentes tipos de instituciones. El resultado de dicho estudio fue en general de bastante éxito, pues los diferentes estudiantes reflejaron que estaban más interesados en las clases y el desempeño de cada uno de ellos fue mayor. En cuanto a los profesores, también se evaluaron en cómo estaban en cuanto a lo que sabían de modelos y pues también asumieron el reto de proponer esta unidad didáctica y aplicarla en cada una de sus aulas. Entonces así vemos cómo esto es solamente un esbozo de todo lo que podríamos lograr como maestros haciendo uso de los modelos en el aula, teniendo en cuenta que es una de las herramientas que nos brinda la filosofía de la ciencia para la enseñanza de la química en específico, y nos ayuda a sopesar un poco este tema que hay del miedo intrínseco que tiene el estudiante de ver la clase de ciencias aislada o un poco abstracta. Entonces esto puede generar pues mejores apropiaciones del conocimiento, teniendo presente dónde y cómo ocurren los diferentes fenómenos. Por otro lado, la filosofía de la química también se encarga de realizar el recorrido histórico de cómo se consolidan las diferentes leyes y teorías científicas. En ese orden de ideas, y citando a Bruch, 1989, es importante que los estudiantes no memoricen, sino que interioricen la descripción de los hechos y las conclusiones, corroborando cómo se llegaron a estas y cuáles fueron las alternativas. Según lo anterior, es así como la historia y la filosofía de la ciencia nos dan un camino a seguir en nuestro quehacer como docentes, pues debemos tener el total dominio no solo de la ciencia misma, sino también de su historia y de esta manera situar a los estudiantes en un contexto social, económico y político, puesto que teniendo en cuenta que la ciencia no solamente se construye en un laboratorio, sino que también tiene bases y cimientos teóricos bastante fuertes, desarrollados a lo largo del tiempo por diferentes científicos que le han aportado a la ciencia. Por esto consideramos, a modo de conclusión, que la filosofía de la ciencia es muy importante para analizar los fenómenos, pero sobre todo también debe ser clara para los docentes, que al final somos los que vamos a llevar la idea al aula. Y por su parte, los estudiantes verán este análisis casi que sin darse cuenta de la forma en que el resultado de este análisis será en su aprendizaje significativo y la capacidad que van a tener para buscar más allá de las reacciones y los cálculos. Todas estas herramientas que nos brinda la filosofía de la química deben ser utilizadas de manera idónea y autónoma por parte de los docentes, además de ser una parte importante en la formación inicial de maestros de química, pues de ello depende el desempeño y la evolución de la ciencia. Haciendo uso de los modelos y en general de todos los instrumentos proporcionados por la filosofía, se garantiza un proceso de enseñanza-aprendizaje más fructífero, y con esto que los estudiantes se interesen por la química y por estudiar carreras científicas, lo que terminaría por entregar a la sociedad investigadores que aporten en el constante desarrollo y cambio de la química o la ciencia en general.